buscar tu reino, que podamos buscarte a ti día tras día, Señor, y podamos ver tu poder manifestándose en todas las cosas. Habla a través de mi vida, Señor, abre mi mente y mi corazón y la mente y corazón de tu pueblo, Señor, también para escuchar tu verdad gloriosa en todas las cosas, Señor, que vamos a estar hablando en este tiempo, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Disculpen, se me cayó la Biblia. Muy bien. Vamos aquí a ver lo que Dios tiene para nosotros. Yo tengo un tema para ti en esta mañana que le he titulado Una iglesia fuerte. Yo creo que más que nunca tenemos que levantarnos en este mover en el cual Dios nos está llevando. Tenemos que tomarnos de la mano del Señor y tenemos que crecer. No podemos quedarnos menguando en este camino en el cual nos ha puesto. No podemos hacernos más para atrás, sino tenemos que ir avanzando. Más que ahora pues no estamos reuniéndonos, tal vez no tenemos ese contacto que teníamos antes. Yo creo que es un tiempo para tomarnos del Señor, y cuando nos tomamos de la mano del Señor, entonces nosotros vamos a poder desarrollarnos y crecer. No importa el nivel espiritual que tú tengas, siempre vamos a poder crecer. Y cuando nosotros crecemos en el Señor, nosotros nos fortalecemos en Él. Y cuando nosotros nos fortalecemos en Él, vamos a poder enfrentar cualquier situación adversa que venga en contra de nuestras vidas. Así que vamos ahí al libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo número 31. Y vamos a leer lo que las escrituras dicen. Dice la palabra: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjate qué interesante. Yo tengo algunas preguntas para ti. La primera de ellas es: ¿qué tan fuerte estás tú espiritualmente? ¿Qué tan fuerte estás tú en estos momentos? Si llegas a enfrentar un ataque del enemigo, ¿tendrás la fuerza para soportarlo, para resistirlo? Otra de las preguntas es: ¿cuáles son las cosas con las que la iglesia tendrá que estar luchando en este tiempo? ¿Cuáles son las situaciones adversas en las cuales la iglesia va a tener que levantarse en cada una de las circunstancias que van a venir en contra de ella? Yo creo que los ataques en contra de la iglesia van a ir creciendo, se van a ir desarrollando. Y si tú no estás fuerte en el Señor, tú vas a menguar. Tú vas a ser de aquellos que van a resultar engañados, de aquellos que se van a perder en el camino y que no van a poder llegar a la meta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué características debe de tener la iglesia de Dios que tiene que levantar en este tiempo para estar fuerte? ¿Cuáles son las cosas en las cuales nosotros tenemos que andar, en las cuales nosotros tenemos que movernos para fortalecernos día tras día y poder de alguna manera enfrentar todas esas batallas que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando actualmente? Yo creo que tenemos que estar muy alertas en este tiempo en todos los cambios que están sucediendo. No podemos menguar, como hablamos hace unos momentos. Tenemos que ir desarrollando nuestra fuerza espiritual. Tenemos que ir ejercitándonos, así como muchos lo hacen físicamente y ahí están en sus casas corriendo y saltando la cuerda y haciendo tantas cosas. Yo creo que lo más importante es que nos ejercitemos espiritualmente, que podamos desarrollar todas esas áreas en nuestra vida que tienen que crecer. La gente allá afuera no lo entiende, les pasa desapercibido estos tiempos. Para ellos solamente es un tiempo en el cual tienen que estar guardados porque está una epidemia, pero no conocen y no entienden que todas estas cosas que se están manifestando son señales de que Dios ya está por venir a la tierra. Son cosas en las cuales nosotros tenemos que poner especial atención.
y esperar la venida de nuestro Señor listos y preparados. Yo creo que Dios lo ha hablado en su palabra y nosotros lo creemos lo que Dios ha dicho, creemos las señales que Él ha puesto. Estuvimos hablando de esas señales los 2 domingos pasados. Tenemos que estar expectantes y esperando la venida de nuestro Señor, preparados. Y mira, déjame decirte algo, si de alguna manera tú no alcanzas la segunda venida del Señor, porque moriste o pasaste antes hasta su presencia, vas a irte preparado. Pero si viene antes, pues que nos recoja a todos juntamente con Él para llevarnos en el aire, como dice su palabra. Hemos estado hablando de estas cosas, de Mateo 24, de las señales del fin. La pregunta es si estamos preparados para su venida. No solamente tenemos que conocer lo que va a venir, sino tenemos que estar fuertes para aguantar todo ese proceso que es difícil, que va a ser difícil, no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Solo los más fuertes van a poder avanzar los más fuertes espiritualmente van a poder avanzar. Los que no están fuertes van a quedar rezagados, se van a perder, van a caer en el camino y no van a cumplir el propósito y el llamado de Dios. ¿Qué vas a hacer cuando te digan que te tienes que poner la marca? Si no te van a matar a ti, si no van a matar a tu familia, la marca del anticristo. ¿Qué vas a hacer cuando venga la persecución? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando te digan que sin esa marca no vas a poder comprar ni vender? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Pues no, mire, yo creo que no tiene nada de malo la marca, yo creo que es algo normal como una tarjeta de crédito y le voy a entrar. Déjame decirte que dicen las escrituras que la ira de Dios va a venir sobre toda la gente que se haya puesto esa marca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a accionar? ¿Cómo vamos a reaccionar ante todas esas circunstancias? Tenemos que prepararnos para ese momento donde no va a haber un lugar donde nos reunamos, donde no vamos a poder escuchar como ahorita la palabra por las redes sociales, por internet, por Facebook, por YouTube, donde quieras. Va a llegar un momento en donde va a estar prohibido todas estas cosas y nosotros tenemos que estar preparados para reaccionar ante todas estas circunstancias de tal manera que no nos agarren desprevenidos. Tenemos que estar haciendo ese altar de adoración en nuestros hogares, con nuestras familias. Ellos en este tiempo deben de estar cada vez más unidos, buscando el rostro del Señor, buscando aquel que nos llamó de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Tenemos que estar buscando al Señor hasta que Él venga. Me llama mucho la atención de este pasaje que iniciamos leyendo, de cómo de alguna manera la iglesia tenía cierta paz y que se iban fortaleciendo por el Señor, por el Espíritu Santo día tras día. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos encontrar de la iglesia cristiana lo encontramos en el libro de Hechos, con la iglesia primitiva. Cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, recibieron ese poder de Dios y empezaron a publicar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio, empezó a venir persecución y la iglesia, en vez de caer, se empezó a fortalecer y empezó a levantarse en el nombre del Señor. Entregaron sus vidas, muchos murieron en el Coliseo, otros fueron golpeados, otros fueron arrestados, otros vieron morir a sus familias delante de ellos, esperando a que negaran al Señor y nunca lo hicieron. Dice la palabra que como ellos, dice que gente como ellos no la merecía la tierra. Ahí en el libro de Hebreos, esos grandes héroes de la fe que cerraron, dice, las bocas de los leones, ¿verdad? ¿Cómo las cerraron? Pues estando ahí adentro ellos de esas bocas. Qué interesante es ver cómo esa iglesia era una iglesia que estaba fortalecida, era una iglesia que tenía el poder de Dios moviéndose sobre sus vidas y pudieron levantarse y cumplir el llamado y el propósito de Dios. Yo te quiero hablar de 3 características
importantes que había en esta iglesia. 3 características que tenemos que tener tú y yo para también desarrollar esas áreas espirituales y para ir creciendo cada día más en el Señor. Y la primera de esas características que podemos ver ahí en el libro de los Hechos es que había unidad. Lo primero que podemos entender que tenía esta iglesia es que había unidad. Ahí en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 12 y 13, vamos a leer las escrituras. Dice la palabra: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo cuerpo, a ver si podemos adelantar un poquito ahí el versículo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros. Cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Dice el libro de 1 Corintios, ahí en el capítulo número 12, en el versículo número 27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Unos son los hombros, otros son las manos, otros son los pies. Cada uno de nosotros tiene una función. Hay unos que están más escondidos, ¿verdad? Unos son el pulmón, ¿verdad? Otros son el hígado, no sé, cualquier situación. Unos se ven, otros no se pueden ver, pero todos formamos parte del cuerpo de Cristo, y si no está alguno de nosotros, el cuerpo va a estar fallando, va a estar teniendo problemas. Tenemos que de alguna manera estar en el estado óptimo en el cual Dios nos está llamando. Tenemos que entender primeramente que somos un cuerpo y somos miembros cada uno y estamos unidos por Él. Alguien dijo: la unión hace la fuerza. ¿Tú sabías que es lo que hace el enemigo para lograr sus objetivos? ¿Sabes qué es lo que hace el enemigo? El enemigo divide. El enemigo trata de traer división, el enemigo trata de traer pleitos, el enemigo trata de traer conflictos. ¿Para qué? Para lograr sus objetivos. Eso se está dando en el mundo actual. Por eso hay tantas diferencias ideológicas, por eso hay tantas filosofías, por eso hay tantas religiones. ¿Para qué? Para causar división. Alguien dijo también: divide y vencerás. Fíjate qué interesante es todo esto, lo que está sucediendo. El problema es cuando esa división llega a la iglesia. El problema es cuando el enemigo viene y empieza a poner diferentes puntos de vista en la iglesia, que yo creo que todos podemos pensar de manera diferente. Todos tenemos maneras diferentes de hacer las cosas. El problema es cuando esa manera diferente de pensar viene a causar división a la iglesia y viene a traer conflictos y viene a tratar de destruir las cosas a las cuales el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Fíjate muy bien, porque ahora con las redes sociales hemos visto cómo tanta gente está caminando en la dirección incorrecta. Cómo tanta gente cristiana está tomando decisiones incorrectas y están llevando a causar divisiones y a traer confrontación y a traer situaciones adversas. Ahora con todo esto de la epidemia, que la gente está metida en las redes sociales, no falta el que se levante, el que se cree más cuerda de todos, ¿verdad? Y empieza a tratar de
de hacer ver su forma de pensar y su punto de vista, y empieza a traer conflictos y problemas a la iglesia. Recuerdo, antes de que se diera el dictamen de parte de gobierno para que pues ya no se pudieran estar juntando la gente en las iglesias, pues la gente todavía se reunía. Y algunas habían tomado la decisión de poder estar teniendo las reuniones desde sus casas. Y bueno, empezaron a levantarse algunos hermanitos ahí a tratar de criticar, a tratar de hacer ver mal tal vez a los pastores, a la gente que estaba ahí como líderes de ellos, trayendo su punto de vista. Y es que deberían de hacer esto, y es que son gente que no está haciendo las cosas correctamente, y es que ¿por qué están actuando de esta manera? Y empezaban a criticar la fe, o empezaban a criticar la decisión que se había tomado. ¿Y qué era lo que estaban causando? Estaban causando división. La palabra nos habla acerca de los que traen división, acerca de los que causan divisiones, disensiones en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que estaba haciendo la gente. De repente hay gente que ve los números de cuenta ahí donde se tienen que hacer los depósitos, y de igual manera empiezan a soltar críticas y empiezan a soltar tantas cosas, y la gente no entiende que pues las rentas se tienen que seguir pagando, que los servicios se tienen que seguir pagando, que todas las actividades y cosas pues requieren también dinero y esfuerzo de cada uno de nosotros. Por eso el Señor instituyó los diezmos y las ofrendas, para que su obra pueda crecer, para que su obra pueda extenderse en todo tiempo y en todo lugar. El problema es que mucha gente lo utiliza como causa de división y no se dan cuenta que el enemigo los está usando. ¿Para qué? Para traer conflicto a la iglesia, para traer problemas, para traer situaciones ahí incorrectas en el pensamiento de la gente, y que la gente se divida, que la gente se aparte y no encuentre el llamado y el propósito que Dios tiene para decirte. Para cada uno, déjame decirte algo. Siempre va a haber algo que criticar. Por lo regular, criticamos las cosas que no caben en nuestra forma de pensar y lo expresamos. Eso es la crítica, ¿verdad? Es cuando viene algo que de alguna manera no nos parece y lo expresamos, empezamos a levantar esa crítica, una crítica que tuvo el pueblo de Israel, una crítica que se dio en tantas ocasiones en las Escrituras y que trajeron problemas. La división es cuando transmitimos nuestra forma de pensar a otros y los contaminamos. Gente que ni siquiera tenía idea de la situación que nosotros estamos maquinando o pensando, o del pensamiento que el diablo nos puso para causar crítica y queja y traer división, y empezamos a vender nuestras ideas a otras personas, y luego la gente nos la compra. Y luego cuando la compra la gente es cuando viene la división, o cuando vienen los problemas sobre la iglesia. Tenemos que poner especial atención en esto. Por lo regular creemos que estamos en lo correcto. Nadie dice: hoy voy a dividir a la iglesia, hoy voy a causar problemas ahí para que la gente no le haga el caso al pastor o al líder o lo que sea. Nadie piensa eso. Todos pensamos que lo que nosotros se nos viene a la cabeza es lo correcto. Y en base a eso es que nosotros hacemos las cosas sin darnos cuenta que estamos causando división y que estamos causando un problema muy grande a la iglesia del Señor, cuando empezamos a estar criticando y estar hablando mal en las redes sociales, o con la gente de la iglesia, o con las amistades, o que les hablamos por teléfono, o tantas cosas que vienen. Yo te tengo una recomendación: aléjate de la crítica, de la queja. Trata de caminar en unidad con el pueblo de Dios. Qué difícil es que 2 personas se pongan de acuerdo. Ahora, que 100 personas se pongan de acuerdo, pues más difícil. Que 1000, que 2000 se pongan de acuerdo, pues imagínate. Dice la palabra que hay algo que va a hacer que nosotros podamos caminar en unidad, y eso es el amor. El amor, dice su palabra, cubre multitud
de fallas, multitud de faltas que puede haber en nosotros, y eso nos ayuda a caminar en una misma dirección. Así como es en el matrimonio, cuando dos personas de alguna manera están en un desacuerdo, pero por el amor pueden caminar en la misma dirección, así también la iglesia del Señor. Tenemos que unirnos, amarnos unos a otros, hacer las quejas, las diferencias a un lado y poder caminar en esa unidad que caminó la iglesia primitiva y que por lo tanto vieron la gloria de Dios derramada sobre sus vidas. La segunda cosa que yo te quisiera comentar es vivir una vida de oración. Tenemos que estar viviendo una vida de oración en este tiempo. ¿Por qué? Porque yo creo que la oración es la que nos fortalece, la que nos va a levantar a poder alcanzar las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, a poder desarrollarnos espiritualmente y a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Hay en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo número 14, fíjate lo que dice la escritura. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos. Está hablando de la iglesia primitiva. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así estaba la iglesia primitiva, buscando al Señor, anhelando de Él, queriendo alcanzar las cosas que Dios tenía preparadas para ellos, y las estaban manifestando el Señor. Las estaba manifestando el Señor en ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó a buscarle en oración. Una de las claves del éxito en la iglesia primitiva fue la oración unida. Buscaban al Señor juntos. Es más, hasta se sorprendían cuando Dios les respondía, porque muchas veces oramos creyendo que Dios no va a hacer nada. Bueno, pues así estaban hasta ellos. En una ocasión estaban orando para que Dios liberara a Pedro, y luego toca alguien a la puerta, le abre la muchacha la puerta y ve a Pedro y le cierra, porque creía que era un fantasma. Ni siquiera creyó que era Pedro, que Dios lo había sacado de ahí de la cárcel en ese momento. Y muchas veces así estamos nosotros, no le creemos al Señor, y como muchas veces no lo creemos, pues oramos un tiempo, pero ahí lo dejamos. Si supiéramos cada uno de nosotros el efecto que la oración produce en nuestras vidas, en nuestras familias, no dejaríamos de orar. Como dice su palabra, orad sin cesar. Esa es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Esa es la clave también de la paz que ellos vivían. ¿Recuerdan el primer pasaje que leímos? Dicen las escrituras ahí en Hechos 9:31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y luego se acrecentaban fortalecidas, dice después. Pero me llama mucho la atención lo que está diciendo aquí el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces las iglesias tenían paz por Judea, por Galilea y Samaria. ¿A qué se refiere que tenían paz? Si en esos momentos estaban siendo perseguidos. Fíjate muy bien, porque este es el capítulo 9, el versículo 31. En el capítulo 9 habla la escritura acerca de un hombre que fue con cartas de los dirigentes judíos para poder oprimir a la iglesia del Señor allá en Damasco. Un hombre llamado Pablo, un hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre que tuvo un encuentro con el Señor en el camino. La iglesia estaba enfrentando persecución. La iglesia estaba enfrentando adversidad en ese tiempo. ¿Se contradice la palabra? No se contradice. ¿Por qué? Porque la paz es algo que está en el interior de la persona antes que lo que pueda estar sucediendo afuera. Y la iglesia del Señor estaba viviendo en una paz que sobrepasaba todo entendimiento. La causa de esa paz que vivían era una vida de oración y de andar en el temor de Dios. Cuando nosotros estamos orando y clamando al Señor día tras día, viene paz y seguridad a nuestras vidas. No la paz y seguridad que dice la palabra que en los últimos tiempos van a decir la gente que va a haber.
Porque dice, cuando digan paz y seguridad, dice la Escritura, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero es una paz y es una seguridad diferente. Por eso Jesús dijo, yo les doy la paz que el mundo no les puede dar. Y esa paz es la que nosotros podemos tener en medio de la adversidad, en medio de los conflictos, en medio de las situaciones difíciles que enfrentamos, creyendo y entendiendo que si Dios tiene cuidado de las aves, cuánto más no tendrá cuidado de la vida de cada uno de nosotros. Dios es bueno para con la vida de su pueblo, y eso lo entendemos y lo conocemos cuando nosotros tenemos una relación con Él día tras día, una vida de oración, una vida ligados a su presencia, ligados a las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo número 42, fíjate lo que dice la Escritura. Vamos a leer el versículo 42 y el versículo número 43. Dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Unidos clamaban y oraban al Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Qué impresionante todo esto que estaba sucediendo en la iglesia primitiva, y qué importante es la oración unida. Cuando dos o más se reúnen en el nombre del Señor, dice la palabra, ahí estoy yo en ese lugar, cuando dos o más hay reunidos en mi nombre. Qué importante es que podamos clamar al Señor día tras día unidos. Mira, yo creo que tenemos que estar en constante comunión con Dios de manera personal. El problema es que mucha gente dice, no, yo oro solo, no necesito estar unido o ir a la iglesia a estar ahí orando con los demás, o ahora que estamos orando unidos, conectados, pues no necesito conectarme, yo oro solo con el Señor. Cuando la verdad de las cosas es que muchas veces, si no tenemos una disciplina para estar orando juntos, pues mucho menos la vamos a tener para estar orando solos. Se nos pasa, se nos olvida por las tareas, por las actividades, y esto ocasiona que nuestra vida espiritual se vaya debilitando. Una persona que no ora es una persona débil espiritualmente. ¿Cuánto tiempo oras tú diariamente? Si tú oras menos de una hora, estás frito. Necesitas estar clamando al Señor mínimo una hora diaria. Y qué bendición que podemos tener este recurso de estar orando juntos. Qué importante es estar orando de manera unida. Yo recuerdo que de alguna manera este tipo de oración ha impactado mi vida. Una de las primeras cosas que pudimos hacer cuando llegamos a esta congregación fue levantar este ministerio. Se levantaron algunos ministerios, otros ya estaban, pero uno de los ministerios que levantamos fue el ministerio de la oración. Y hay veces que está otra persona, y estaba yo también, estábamos orando juntos. Había veces que no estaba la otra persona y tenía que venir a orar yo solo. Luego empezaron a agregarse ahí otro más y otros dos más, y empezaron a agregarse ahí poco a poquito. Luego empezamos a hacer 4, 6, 10, ya llegamos hasta algunas 12, 14 personas que llegamos a estar clamando al Señor, orando día tras día de 8 a 9 de la mañana. Y bueno, ahora que lo estamos transmitiendo por internet, pues han llegado a conectar más de 30 personas en vivo, ¿verdad? Que hemos estado clamando y buscando al Señor, y otros tanto que se van conectando ahí en el día. Yo te voy a dar una recomendación. Prende tu Facebook a las 8 de la mañana, conéctate con nosotros y vente a orar y a clamar al Señor día tras día para ver su gloria y su poder derramada. Unidos, orando unidos. Vamos a orar por cada petición, por cada situación que esté levantando, y vas a ver cómo el Señor se va a glorificar en tu vida, en todas las cosas. Cuando oramos
no tenemos idea de cuántas cosas Dios nos está librando. Es mejor pagar el precio de orar que pagar el precio de no orar. ¿Qué es lo que tú escoges? ¿Qué es lo que tú prefieres? Yo prefiero venir delante de la presencia del Señor. Y tal vez al principio lo hagas como una disciplina solamente, como algo que tienes que hacer. Pero después te vas enamorando del Señor, te vas enamorando de esos tiempos y ya no los quieres dejar. Por eso decía el salmista: Señor, me es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. 1000 años desearía estar yo en los atrios, ahí en la casa de mi Señor, día tras día, para contemplar de su hermosura y de su santidad. Y qué bueno es que nosotros podamos tener ese deseo. Únete a clamar al Señor día tras día con nosotros. Tenemos que estar orando. Y lo tercero, ¿cuál era la tercera característica que podemos ver también en la iglesia del Señor? Que había un mover del Espíritu Santo. ¿Y a qué le llamamos un mover del Espíritu Santo? A una transformación en sus vidas, a ver milagros, a ver prodigios, a ver tantas cosas que estaban sucediendo en la vida de aquellos que clamaban al Señor, que vivían una vida de oración, que estaban unidos, que no se estaban peleando, que no estaban discutiendo, que no se estaban quejando porque se hacen las cosas de una u otra manera. No, estaban unidos clamando al Señor. Viene el fruto, vienen las consecuencias de ellos. Venía un mover del Espíritu Santo. Ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el versículo número 43, dicen las Escrituras: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Un mover de parte de Dios va a venir en la vida de todos aquellos que se comprometan a entregarse por completo al Señor en este tiempo. Dios anhela un compromiso tuyo total y pleno. Quiere ver la gloria suya derramada sobre tu vida. Quiere verte a ti transformado de este tiempo en el cual estamos separados. Que el día que vengamos aquí a la iglesia podamos ver un pueblo de Dios apasionado por Él, comprometido, que le alaba, que le adora, que está dispuesto a entregar su vida por Él de manera completa. Maravillas, señales, milagros se manifestarán en nuestra vida si aprendemos a usar las armas que Dios nos ha dado a usar. El caminar en unidad, en una dirección, el vivir una vida de oración nos llevará a fortalecernos para poder lograr cosas mayores que nosotros hemos soñado o imaginado. Qué importante es que nosotros podamos entender esto. Qué importante es que necesitamos las dos primeras características para poder ver la tercera actuando y siendo derramada sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahí en el libro de Segunda de Samuel dice la Escritura que Él es quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Qué interesante era lo que estaba hablando aquí el profeta Samuel, o lo que dice la palabra, mejor dicho, con lo que escribió Samuel ahí en su libro, de esta situación, de cómo una persona que va a la guerra puede llegar a endezar esta arma, a tener esta arma que no era fácil de doblarla. Tenía que utilizarla alguien que estaba bien fuerte, alguien que estaba bien fortalecido. ¿Para qué? Para que pudiera ese arco de bronce soltar la flecha con una mayor fuerza. Alguien que manejaba la arquería comentó que este arco de bronce tal vez no podía disparar la flecha muy lejos, pero sí tenía una mayor potencia que los arcos comunes y corrientes que había, o los arcos que eran más normalitos, ¿verdad? El arco de bronce era uno que iba a aventar con mayor fuerza la flecha, y por lo tanto iba a necesitar una fuerza más grande de la persona que la iba a estar utilizando. Y qué interesante es ver que Dios, a través de la oración, a través de la unidad, a través de estar edificándonos unos a otros como iglesia, va a fortalecernos para poder tomar el arco de bronce, y para que Él va a adiestrar nuestras manos para la batalla, y vamos a poder vencer en cualquier situación o en cualquier conflicto que pueda venir
en contra nuestra. Dios quiere llevarnos a ejercitarnos en Él. Dios quiere llevarnos a fortalecernos. Una persona llena del Espíritu, déjame decirte que va a tener 3 características muy importantes. ¿Cuáles son las características que tiene una persona que está guiada por el Espíritu del Señor? Bueno, que está llena del Espíritu del Señor. La primera cosa que una persona que está llena del Señor tiene es que es guiada por el Espíritu de Dios. Las Escrituras lo hablan y lo dicen. Y los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Entonces, vemos que una persona que está orando, que está clamando al Señor, que está unido con su iglesia, que está edificándose, que está edificándose junto con otros, que están creciendo, que están desarrollando, va a ser guiado por el Señor. Si tú estás buscando a Dios, si tú le preguntas para dónde vas a ir, pues si tú tienes esa relación cercana con Él, pues tú lo vas a obedecer. O es lo que tendrías que hacerlo, lo que tendrías que hacer. Y cuando tú vas caminando junto con el Señor, te va guiando el Espíritu. Te va diciendo por qué lado irte, por qué lado no irte. Te va diciendo qué decisión debes de tomar. Te va diciendo qué decisión no debes de tomar. Qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Con qué gente juntarte, con qué gente no juntarte. Y el Señor te va a ir mostrando el camino por el cual tú debes de ir caminando. Todas las decisiones que tomamos tienen que ser guiadas por el Señor. Déjame decirte que si tú te dejas guiar por el Señor no se equivoca. Van a venir puros aciertos sobre tu vida. Van a venir puros aciertos en todo lo que tú estás haciendo. Los errores vienen cuando nos soltamos de la mano del Señor, cuando nos metemos en problemas, cuando nos metemos en circunstancias difíciles. Estaba hablando con mi tío en esta semana y me dijo algo que me llamó la atención. Dice, mira qué bendición que el Señor te va llevando y te va ayudando en esto y en aquello. Tienes tu familia, tu esposa, tus hijos, estás ordenado, van bien las cosas ahí caminando. Y yo la verdad no me había puesto mucho a pensar en eso, pero le dije al Señor, Señor, de alguna manera tú me estás ayudando, porque si yo nunca me hubiera tomado de tu mano, que fue lo que le dije a mi tío, yo creo que todo esto es porque yo un día tomé la decisión de acercarme a Cristo y tomarme de la mano del Señor, porque desde ese día cambió mi vida por completo. Porque si yo hubiera seguido en el mismo camino, ahorita ya estuviera divorciado 1, 2 veces o no sé cuántas, tuviera problemas, tal vez estuviera en la cárcel, tal vez estuviera muerto, no sé, pero de alguna manera no sería la misma vida. Sería una vida de errores. ¿Por qué puedo decir que era una vida de errores? Porque era una vida que estaba llevando de error tras error, tras error, tras error. Mas cuando me tomé de la mano del Señor y me dejé guiar por Él, he visto puros aciertos. Y he tenido errores en mi vida, pero esos errores también han sido cuando quiero hacer las cosas a mi manera, cuando creo que lo mío es mejor y que no quiero discernir lo que Dios tiene para mí. Ahí es cuando me meto en problemas. Gracias a Dios, 7 veces caerá el justo, pero 7 veces el Señor lo levantará. Amén. Vamos caminando en la misma dirección y el Señor nos va fortaleciendo. Pero si me tomo de la mano del Señor y no me alejo de Él, no voy a enfrentarme con situaciones de error que pueda tener en mi vida. Tal vez vengan luchas, tal vez enfrente problemas, pero en todas ellas el Señor me guiará y me librará de todo mal y de todo peligro. La segunda cosa que viene cuando una persona está llena del Espíritu del Señor es que va a haber milagros y prodigios a su paso. Fíjate muy bien, porque si tú estás orando constantemente y si tú eres guiado por el Señor, entonces lo que van a sobrevenir sobre tu vida van a ser prodigios y milagros. Qué interesante es poder entender esta parte. Qué interesante es que nosotros podamos conocer que Dios nos quiere usar. Todas las cosas que nosotros hacemos tomados de la mano del Señor, entonces el Señor nos va a dar un segundo aire, nos va a dar ayuda, nos va a dar de lo que Él tiene para nosotros. Y cuando Él nos da de lo que Él tiene, entonces empiezan a surgir milagros.
Empezamos a ver cosas poderosas de parte de Dios, pero yo tengo que tener lo primero. Yo tengo que ir en un orden, porque todo esto es secuencial. Yo no puedo ver milagros si yo no he estado caminando tomado de la mano del Señor. Yo tengo que caminar en unidad con mi iglesia. Yo tengo que orar junto con mi iglesia. Yo tengo que poder clamar al Señor y ser guiado por Él. ¿Para qué? Para poder obedecerle y para poder ver su mano derramada sobre mi vida, y que cuando yo ore por un enfermo este sane, que cuando yo ore por provisión Dios traiga la provisión, que cuando yo ore para que un conflicto sea restaurado y sanado, que el Señor traiga paz a ese conflicto matrimonial, con la familia, con los hijos o con lo que sea. Que empecemos a orar por gente para que se salve y esa gente sea impactada solamente con que tú te presentes ahí en su hogar, en su casa. Empiece a surgir en ellos una convicción de pecado que el Espíritu está trayendo solamente con abrirte la puerta, porque Dios va a estar contigo. Qué milagros tan grandes y poderosos podemos ver, pero todo es secuencial. Tenemos que ir en el respectivo orden para ver la gloria de Dios. Jesús dijo que milagros y prodigios iban a ser hechas por cada uno de nosotros, aún mayores que las que Él hizo, porque Él iba al Padre. Y qué gloriosa verdad en la cual nosotros podemos caminar, en la cual nosotros podemos creer. Él es el que hace todas las cosas, no somos nosotros. Nosotros solamente vamos a ser un canal del Señor. El problema es que ese canal está taponeado muchas veces. Ese canal no permite al Señor fluir. Ese canal no le permite al Señor trabajar en nuestras vidas. Y todo esto causa tantos conflictos, tantos problemas en los cuales estamos caminando por no caminar tomados de la mano del Señor, por no ser guiados por Él. Y la tercera cosa, cuando tú eres guiado por el Espíritu, cuando tú caminas en unidad, cuando tú oras, cuando tú eres guiado por el Espíritu, cuando se ven milagros y prodigios en tu vida, también va a venir lo más difícil y el milagro más grande que va a surgir en la vida de una persona, que es tener el carácter de Cristo. Déjame decirte que hay algo más importante que ver dones en nuestras vidas, que ver milagros y ver prodigios. Y lo más grande es ver el fruto del Espíritu. Cuando el fruto del Espíritu se levanta sobre nuestras vidas, entonces nos empezamos a parecer cada día más al Señor. Empezamos a tener su carácter, empezamos a apasionarnos por su obra, empezamos a pagar el precio que tenemos que tener. ¿Para qué? Para poder servirle a Él, para poder entregar todo lo que nosotros somos, para poder bendecir a aquellos que están alrededor nuestro. Gente que te ofenda, gente que te diga lo que te tenga que decir. Cuando tú tienes el carácter de Cristo, tú bendices y no maldices, tú levantas y no aplastas, tú empiezas a ser edificado y fortalecido en todas las cosas a las cuales el Señor te quiere llevar y que te quiere levantar en este tiempo. Y este es el punto principal. Queremos ser una iglesia poderosa, queremos ser una iglesia fuerte en Cristo Jesús. Lo podemos ser, solamente tenemos que pagar el precio para hacerlo. Tenemos que buscarlo a Él, tenemos que meternos en oración, tenemos que clamar día tras día delante de su presencia, tenemos que levantar la vida de los que están junto con nosotros, trabajando, orando, clamando al Señor. Tenemos que dejar de quitar todo protagonismo y hacer protagonista al Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, y ver la mano del Señor poderosa siendo derramada en cada uno de nosotros. Dios te quiere llevar a cosas mayores. Dios te quiere levantar en todo tiempo y en todo momento para que tú puedas buscarle. Y lo primero que Él hace en la vida de una persona para que se acerque a Él es que reconozca lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. No es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero.
y se entregó a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Tú y yo merecíamos la muerte. Tú y yo necesitábamos pagar el precio de haber vivido una vida alejada de la presencia del Señor. Y cuando vivimos alejados de la presencia del Señor, hay una consecuencia, y esa consecuencia es la muerte. Dice la palabra, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy es un buen día para que tú puedas, así como yo lo hice un día, alejarte de una vida de pecado, alejarte de una vida de maldad, alejarte de una vida que aun y cuando creas que estás haciendo las cosas bien, vas caminando en un sentido equivocado, porque no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Mas hoy te llama el Señor a que tú puedas tomarte de su mano, a que puedas caminar con Él, que le abras la puerta de tu corazón y puedas entregar tu vida por completo delante del Señor. ¿Qué te parece? Si tú nunca has hecho esta oración, hoy es un buen día para que tú la puedas hacer ahí en tu casa, ahí tal vez en el lugar donde tú estés. Escucha la palabra que Dios tiene para ti. No soy yo el que te estoy hablando, el Señor es el que te habla, y Él es el que te ama, y Él es el que tiene un plan perfecto para tu vida. Lo único que tienes que hacer es entregar tu vida a Él y ser guiado por su Espíritu. Esas son las dos condiciones que el Señor nos demanda para ser hijos suyos. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también dice, a los que son guiados por su Espíritu, estos son hijos de Dios. Dos condiciones que tienes que tener. Yo quiero empezar a llevarte en ellas. Por empezar por la primera de ellas, que tú puedas entregar tu vida a Cristo. Dice la palabra que con el corazón creemos para justicia. ¿Tú crees que el Señor pueda salvarte? ¿Crees que el Señor pueda restaurarte? ¿Crees que el Señor te pueda llevar una nueva vida en Él? Si tú lo crees, hoy es un buen día para que lo entregues. Pero luego dice, pero con la boca confesamos para salvación. Así que hoy es un día también muy especial para que tú puedas confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que que Dios le levantó de los muertos para que alcances salvación y vida eterna juntamente con Él. Inclina tu rostro y te voy a ayudar a hacer esta oración junto conmigo para que tú puedas caminar en esta vida gloriosa. Y di estas palabras: Señor Jesús, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón abro las puertas de mi corazón a ti. a ti. Te entrego mi vida, Te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. te entrego todo lo que soy. Que tu mano me guíe Que tu mano me guíe día tras día. día tras día. Perdona mis pecados Perdona mis pecados, y que pueda caminar que pueda caminar sin soltarme de tu mano sin soltarme de tu mano hasta el final de mis días, hasta el final de mis días, o hasta que tú vengas. o hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada una de esas personas, Señor, que entregó su vida a ti. Por cada una de esas personas, Señor, que te necesita y anhela de tu presencia, Señor. Oh Dios, oro para que tu Espíritu Santo selle las palabras que cada uno de ellos dijeron y puedan acercarse, Señor, a caminar en esa vida gloriosa y poderosa, Señor, en la cual tú les quieres llevar a cada uno de ellos, Señor. Tu mano les guíe, tu mano les sostenga, Señor. Tu mano les levante en todo tiempo y en todo momento, Señor. A ti te damos gloria y a ti te damos las gracias. Yo quiero hacer también un llamado a la iglesia, a todos aquellos que de alguna manera se han conformado con lo que tienen, con el nivel espiritual que están viviendo. Se han conformado con un estilo de vida frío y que no da un fruto abundante. Hoy es un tiempo para que tú también te tomes de la mano del Señor, para que tomes decisiones en tu vida. Tal vez no sea fácil tomarlas porque tenemos hábitos, tenemos formas de hacer las cosas incorrectas, pero de hoy en adelante esa decisión, Dios va a poner que de esa decisión que hagas, Dios va a fortalecerla, Dios te va a fortalecer, Dios te va a levantar para que tú puedas acercarte delante de su presencia y puedas conocerle aún más, puedas entender el propósito grande y glorioso que Dios tiene para ti, y Él pueda levantar tu vida y puedas ver sus milagros, sus prodigios y su gloria derramada en tu vida y su carácter manifestándose en ti. Cierra tus ojos delante del Señor y levanta ese clamor y dile: Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Hoy creemos, Señor, que tú eres poderoso para obrar, para cumplir ese llamado glorioso y poderoso en la vida de cada uno de nosotros. Oh Dios, hoy te pedimos perdón. Oh Dios, porque hemos fallado, Señor.
porque hemos hecho a un lado, Señor, esa vida gloriosa, Señor, porque no hemos tenido esa comunión perfecta contigo, Señor, porque muchas veces ni una hora hemos estado delante de tu presencia diariamente. Hoy venimos delante de ti para que tú obres en nuestras vidas, para que tú trabajes en nosotros, Señor. Trae de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor, para que se pueda levantar una iglesia poderosa en ti, para que se pueda levantar una iglesia que busque tu rostro, Señor, que te ame, que te glorifique, Señor, en todas las cosas. Una iglesia, Señor, que pague el precio, Señor, con su propia vida, Señor, de seguirte, de amarte, Señor, y poder levantar la vida de otros que están alrededor nuestro. Oh Jesús, levántate sobre tu pueblo, Señor. Levántate sobre tu iglesia, oh Rey. Antes de hablar sobre mí, has sido tan bueno para mí. Oh sí, Señor, te adoramos a ti, oh Rey. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido bueno, Señor. Has sido tan bueno para